Día 4 de diciembre del 2019. Fue el día en el que se acabó el sueño del título frente al mismo rival que el año pasado golearon por un global de 7-1. Resultado histórico y que fue considerado por varios hinchas como una de las finales más fáciles de la historia. Hablar de ese momento resulta complicado. Olivares siendo calificado de apático, cuestionado en convocatorias de selección y en el mismo Cristal. Una defensa irreconocible, con un lado derecho defensivamente débil y con muchas falencias en el toque que el entonces entrenador, Manuel Barreto, proponía al equipo. Emanuel Herrera, un goleador del equipo en el año 2018, volvía de una lesión larga completamente fuera de forma. Y un dato que ruego puedan recordar, porque más adelante adquirirá bastante relevancia. El rival con el que quedó fuera todo el 2019 fue Universitario de Deportes. El 2020 comenzó de la peor forma posible. El club bajopuntino fue vendido a Innova después de más de 60 años trabajando junto a Bacus. La nula comunicación entre directiva e hinchada hacía que los propios fanáticos y algunos directivos salieran a declarar cuestionando los objetivos que se trazarían con uno de los clubes más emblemáticos del país. Las burlas de hinchas de otros clubes no se hicieron esperar, muchos de los cuales afirmaban que Sporting Cristal sin el poder económico de Bacus jugaría la permanencia y sus logros deportivos se verían estancados. En ese panorama, el hincha cervecero solo le quedaba confiar en los directivos y lo que propondrían para el cierre de la década. Para su buena suerte, los refuerzos del Sporting Cristal para el presente año ilusionaron al hincha. Llegó un joven Carlos Cabello, elegido como mejor lateral diestro del campeonato 2019. Ray Sandoval, un jugador proveniente de México y que buscaba minutos para volver a su máximo nivel, y el que se convertiría en una de las mejores incorporaciones de Cristal para el año 2020. Un joven Washington Corozo, proveniente de Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana 2019. Fue una lástima que solo uno de ellos acabará brillando en el club, mientras que los otros dos salieran por la puerta de atrás después de escandalosos casos de indisciplina. A pesar de los malos resultados en semifinales del anterior año, el club confiaba en tener equipo para pasar a fase de grupos. En cumplir una gran primera mitad de año, Vigello ilusionó a los celestes. Sin embargo, nadie esperaba las desastrosas presentaciones que darían en tan caótico declive. Barreto llegó tras la abrupta salida de Vivas del club. El mismo exentrenador de los rimenses dijo del que sería su reemplazo en la banca de Cristal que no estaba identificado con el club y que no tuvo ética cuando trabajó con él siendo técnico de la reserva. Los partidos con la muñeca fueron desastrosos. Cristal proponía un juego de grandes posesiones, la manejaba a largos tramos pero no era contundente. En el año 2019, Sporting Cristal disputó 13 partidos, en los cuales se recuerdan por encima de los triunfos lo débil táctica y mentalmente que eran los jugadores en defensa. Para Barreto, cuidar el resultado era importante, tanto así que el resto de victorias en las que se propuso juego marcaron aún más lo frágil que era el club rimense atrás. Los partidos con Manucci y con San Martín demuestran lo peor del sistema de Barreto: cuidar un resultado sin actitud. El partido de presentación contra Manucci el año 2020 demuestra las pocas elaboraciones del equipo de Barreto, su fragilidad defensiva y su poca actitud sobre el gramado. El único tanto fue hecho por Renzo Sheput, referente del club, pero que ni siquiera pertenecía a la plantilla de Cristal. Con muchas dudas aún comenzó la Liga 1 2020. El partido contra UTC reflejó el peor comienzo, y ya los gavilanes auguraban el mal rato que pasaría la escuadra celeste. Con errores de Patricio Álvarez en salida y una desconcentración de la saga rimense, el cuadro estudiantil superó completamente a Sporting Cristal. Corozo descontó para los del RIMAC, pero el resultado fue inamovible. En Libertadores fue más de lo mismo. Un Barcelona de Ecuador con hambre de gloria se enfrenta a un endeble Cristal que, aún poseyendo más la bola, no supo administrar en ocasiones claras el partido. Fue una vergüenza. El partido planteado pésimamente por Barreto acabó en un 4-0 que terminó de hundir al hincha celeste. La clasificación estaba hecha. Si querían pasar, debían meter 5 goles a ese Barcelona de Guayaquil. Era imposible. En la liga local el equipo no convencía tampoco.
una victoria ajustada contra Garcilaso y la vuelta de llave de Libertadores rescatando una victoria con la mínima al equipo ecuatoriano maquillaban lo mal que jugaba la oncena de la querida muñeca. Y digo querida porque era el que más cantos recibía por parte de la hinchada. ¿No me creen? Escúchenlo por ustedes mismos. Con un plantel fuera de forma, un aspecto táctico terriblemente formulado, una defensa frágil, lesiones de múltiples jugadores, pocas ocasiones de cara a concretar al arco y muy pocos resultados positivos, Barreto se fue tras perder contra Melgar por la mínima. La decisión fue muy criticada por la prensa, llamándole incluso una decisión de una dirigencia de equipo de Copa Perú. Nadie le tenía fe a la plantilla. Los propios hinchas se mentalizaban a jugar la permanencia. Barreto dejó el equipo muy mal parado. Y fue así cuando llegó el salvador de este 2020. El Mesías, el enviado a rescatar al Sporting Cristal y llevarlo a cumplir la profecía del año par y ejercer su religión del toque. Roberto Mosquera pegó la vuelta al club que lo vio crecer. La para que hubo por el bicho ayudó al popular Mosquera a desarrollar su idea de juego y mejorar el estado físico de muchos jugadores que llegaron con complicaciones o venían arrastrando lesiones en años anteriores. El partido contra Boys fue un respiro para la mayoría de hinchas de Cristal, donde con un amplio 4-1 superaron al conjunto rosado y salieron de los puestos de abajo de la tabla. El siguiente partido fue el clásico contra Alianza Lima, quienes venían de una situación similar al Sporting Cristal. El resultado terminó en una paridad de una única unidad para ambos equipos y un sinsabor por las numerosas ocasiones falladas por el cuadro celeste. Para la siguiente fecha se enfrentaron a Cantolao, a quienes les demostraron el alto volumen de juego desde el primer minuto. Con un abultado 2-6, los bajopontinos se llevaron el triunfo contra los Delfines. Contra el San Martín, Cristal superó el conjunto santo por una diferencia de 2-0, resaltando una de las primeras veces que Manuel Herrera fallaba un penal para Cristal. Un partido raro y en el que no supieron encontrar su estilo de juego característico. Aún así, sacaron adelante el resultado. Mosquera instauró algo que se extrañaba en el club, y es la lectura y reinterpretación de juego en un partido. El Cristal de Mosquera proponía jugar desde el inicio con una alta intensidad y un juego simple, que con algunos pases ya estaba desbordando para comenzar una ocasión de peligro. Sin embargo, los partidos no siempre le resultaron de la manera que él quería. El partido contra Cienciano, acabado con una paridad de 0-0, demostró que cuando un equipo se cerraba, el juego de toque simple de Mosquera era completamente obsoleto. Es así como a medida que pasaban las fechas fue adaptándose a las exigencias que cada partido le proponía. Algunos con una alta intensidad de principio, otros esperando la salida del rival para realizar contraataques rápidos, como fue el juego contra la U en la fase 1. Es así como un equipo que seguía siendo frágil atrás podía alternar en decisiones trabajadas por el propio Mosquera. En las siguientes fechas ganaría por la mínima Alianza Universidad de Huánuco, al Yacobamba por una estrepitosa goleada y al Ayacucho por 2 fallos de Zamudio que los celestes supieron aprovechar. Sin embargo, un empate sobre la hora contra Manucci, en lo que fue un partidazo de ambas escuadras, otro empate contra el Muni y una derrota contra el Grau, la única derrota de Mosquera en tiempo regular después de la reanudación del torneo, dejó a Sporting Cristal lejos del primer puesto y a la U con todas las chances de ganar la fase 1. El partido contra Universitario, ganado por la mínima, sirvió más como un anímico para lo que se vendría en la siguiente fase. El binacional venía de ser goleado en todos lados por Libertadores, y el elenco celeste no fue la excepción, propinándole un 3-6 y reduciendo distancia con la U por el primer puesto del acumulado. Al comenzar la fase 2, Cristal mantuvo un invicto que lo llevó a las instancias finales del torneo. Solamente empatando contra Universitario de Deportes era un partido intenso para los cerveceros, y el que mantuvo contra el UTC, un rival importante en su grupo que dio mucha pelea, sobre todo a la U, a quien goleó 1-6 en esa misma fase.
Según el portal Son Datos No Opiniones, el equipo acabó con casi un 34,4% de efectividad en remates al gol, y teniendo a dos futbolistas como los más influyentes para su respectivo equipo. Herrera, con 20 goles y 9 asistencias, y Corozo, con 8 goles y 14 asistencias. Solo les quedaba ganar el partido contra Ayacucho y pasar directamente a la final contra un descansado Universitario de Deportes. En un partido se tiene que jugar antes de hablar, y es así como una plantilla invicta hasta la fecha sufrió infernalmente contra el líder del grupo B. Ayacucho llegó a la final de forma agónica tras el gol de Montes a Manucci en los minutos finales del encuentro. Dicho pase los dotó de emoción, ganas, coraje y con la oportunidad de marcar historia con el club, quien nunca había ganado un torneo corto. El marcador se adelantó para Sporting Cristal tras una mano de la defensa de Ajax Cucho en el área. Después del gol, Cristal lo jugó con pasividad. Esperó al segundo tiempo y Mendieta igualó el marcador. En los penales, los bajopuntinos perdieron la final y se forzó a jugar 2 partidos más para definir al finalista. Lo hecho por el profe Ameli fue categórico y de noble aspiración para Ayacucho. Se habían asegurado un cupo para Libertadores. Las redes no tardaron en estallar. El hincha crema que esperaba inicios de playoffs en la final se mantuvo confiado y creyente en que quien pasara a la final estaría desgastado para su enfrentamiento. Las burlas, memes y menosprecios hacia lo conseguido por Ayacucho no se hicieron esperar. Lo que pasó en los siguientes días fue completamente surrealista. La primera semifinal acabó en un 2-1 favoreciendo a los celestes, quienes dejaron la llave abierta a un rival que sabía jugar a contragolpes y que se abría espacios entre los defensores del equipo rimense. En la segunda semifinal, Cristal comenzó perdiendo por un blooper del joven guardameta Solís. Cuando los fantasmas de la final de la fase 2 parecían asomarse nuevamente en tienda bajo Pontina, el gol de Olivares antes de acabar el primer tiempo dotó de esperanza a la hinchada y a un equipo con hambre deportiva. Dicha hambre la demostraron en el segundo tiempo, en el cual sellaron una contundente victoria con goles de Corozo, mejor jugador de dichas semifinales por escándalo, Herrera y Lisa, la figura. Para ese momento el Sporting Cristal había jugado 3 partidos. 300 minutos disputados entre la final de la fase 2 y los playoffs hasta la fecha. La U partía como favorita, pues en la última época quien había llegado descansado a la final salía campeón. Pasó en el 2018 entre Alianza y Cristal y en el 2019 entre Binacional y Alianza. ¡Ah! ¡Soberbios! ¡Soberbios! Es así como se llegó a la final de la Liga 1 Movistar 2020. Los 2 mejores equipos del año enfrentados. La religión del toque en contra del juego por bandas de la U. El partido lucía atractivo no solo por tratarse de 2 grandes del fútbol peruano, sino que también olía a revancha por lo hecho en el año 98 por la U. Todo se alineaba para darnos una de las mejores finales de la década. Y no decepcionó. Además de una cuenta personal que tenía el goleador, Emanuel Herrera, con los cremas, quien se lesionó por todo el año 2019 en un partido contra ellos y nacía de él unas ganas de cobrar revancha por lo sucedido el año anterior. La primera final se jugó en el Estadio Nacional. Ambas escuadras propondrían lo trabajado hasta ese momento. Dicho encuentro fue una sorpresa para todo aficionado que haya visto el trayecto de Cristal hasta ese partido. Al comenzar el encuentro, parecía que Sporting Cristal no había jugado 300 minutos en 11 días. Comenzó el trámite proponiendo un juego alto en intensidad y que acorraló a la crema en los minutos iniciales. El toque simple de Cristal y su dominio en el medio campo rompió el esquema que propuso Comiso. El juego de Millán fue obsoleto ante la poca interacción en el medio campo de la U. La defensa de la U fue desacomodada por errores individuales de su lateral derecho. Y Corso jugaba de central. Los experimentos de Comiso sí que dan miedo a veces. El gol de Chávez fue determinante en el próximo planteamiento de Mosquera para la segunda parte.
La U salió con hambre en el complementario y ello produjo que se formaran espacios que Casulo, ídolo y próximo a retirarse capitán del elenco bajo puntino, aprovechó para sellar un 2-0 tras un error de Santillán. Cuando todos veían más un tercer gol de Cristal antes que uno de la U, Quintero redujo la diferencia para el partido de vuelta. Dicho resultado acabó de esa forma, dándole vida a Universitario y preocupando al hincha celeste, reviviendo antiguos fantasmas de 1998, pues la U en esa época logró voltearle la llave y llevarlo a penales, habiendo Cristal ganado en la ida por el mismo resultado, un 2-1. La vuelta se dio con un Cristal asumiendo que debía jugar manteniendo su resultado, pero sin dejar de proponer en el gramado. El primer tiempo nuevamente fue completamente de los cerveceros, siendo Carvalho la figura de la U con 3 atajadas claves para mantener con vida a los merengues. Al iniciar el segundo tiempo, la U se adelantaría tras un mal rechace de Solís y un Quintero que aprovecharía el descuido para igualar el marcador y forzar un tiempo más en suplementarios. Los hinchas del Sporting Cristal observaron con impotencia el marcador, sabiendo que los próximos minutos que se disputarían serían trabados y duros para el equipo, quien llevaba una seguidilla de partidos bastante importante. Mientras el hincha se aferraba a la esperanza, el equipo bajo puntino respondió. Nuevamente, Gianfranco Chávez, iluminado por el ángel de su abuelita, quien lo observó conquistar la gloria desde el cielo, forzó el error de Carvalho, quien, tras un choque en Alfajeme, metió su balón en propia puerta. Los celestes lograron empatar el partido, y con 26 minutos aún por disputar, los rimenses mostraron actitud y entrega para en el pitido final fundirse en un gran abrazo. En un año en donde todo se paralizó, en el que el club se hundió en los puestos más bajos de la tabla, que fueron humillados nuevamente en Libertadores y una sensación de extrañeza hacia los nuevos directivos, el club cervecero se alzó con su estrella 20. Sé que no existen casualidades en este mundo, pero la grandeza y decencia del club del RIMAC, con las decisiones que tomaron, con lo visto en la cancha y la actitud que mostraron, son para aplaudir en un año completamente atípico y sin el calor del hincha para transmitir a los jugadores la identidad y nobleza de la familia del Sporting Cristal. A su vez, recordar a los celestes que el desafío para el próximo año será aún más demandante. Este 2020 se jugaron los partidos en Lima, con los clubes de altura jugando a un altísimo nivel por el campeonato peruano y dando pelea a los equipos limeños. Es así como, en miras de que el fútbol siga creciendo, se espera un mayor trote en el 2021, con exigencias para todos los clubes. El gran desafío para el club ahora es competir por las Libertadores. Es una tarea difícil, pero la gran deuda del fútbol peruano y sobre todo del club celeste está en la competición continental. Solo el 2021 sabrá lo que vendrá para el equipo de Mosquera, pero todos esperamos que completen una gran participación para el siguiente año. Salud, cerveceros. Lograron una hazaña épica y que deben replicar en tierras más allá de los Andes. Hoy y siempre, Fuerza Cristal. En un estadio con gente, ¿no? Cristal y su alegría por la estrella 20 en su historia.